Hablando ya hace algunos meses, domingo tras domingo, y lo único que queremos hacer en este lugar es, primero, glorificar a Dios. Primero, glorificar a Dios, conocer su palabra, vivir en la verdad de Dios, esa verdad que nos hace libres. La semana pasada yo les escribí a los hombres, en el chat que hay de los hombres, y definitivamente la iglesia siempre ha pasado por momentos difíciles, y eso lo hemos visto aquí a lo largo de todo este tiempo. Y hay una gran mentira allá afuera, y algunos interpretan el amor como todo se puede, todo se vale, hay que amarnos unos a los otros como somos, y eso es una realidad. Dios no hace acepción de personas, pero a Dios no lo crucificaron por el amor. Dios es amor. A Dios lo crucificaron por hablar verdad, porque Él es la verdad. Así que para mí es un privilegio estar aquí cada domingo y tratar de predicar la palabra de Dios. Si a Él lo crucificaron, lo dejaron solo. Yo creo que los pastores que están firmes hablando acerca de la verdad y los critican y los acusan y los abandonan, es un privilegio que pasemos por eso. Así mismo lo escribí, y es que es una realidad. Si a Él lo crucificaron, ¿qué más me da a mí que las personas se pongan incómodas? Es que la verdad duele. La verdad todo el mundo la rechaza, y por eso es que lo crucificaron. Y los tiempos en la Biblia encontramos que hubieron tiempos de fidelidad a Dios y hubieron tiempos de apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Es apartarse de la verdad de Dios. Dios enseña al pueblo, enseña al pueblo, enseña al pueblo. Hay tiempos de una fidelidad a Dios impresionante, pero después se le olvida al pueblo lo que Dios ha hecho con ellos. Y llegan los tiempos de apostasía. Y estoy convencido de que estamos en una crisis espiritual, social, cultural, no en este país, sino en el mundo entero. Aquí lo estamos viendo porque vivimos aquí, y estamos viendo cómo se está desboronando lo que en un principio fue algo hermoso. Y mi esposa y yo hemos hablado que los grandes 5 imperios que hubieron no se destruyeron por problemas económicos, se destruyeron por problemas morales. Y si nosotros no acabamos de entender esa gran verdad, vamos en la misma destrucción que todos esos imperios. Si 12 hombres hicieron la diferencia, 12 hombres hicieron la diferencia, ¿por qué tú no puedes hacer la diferencia? ¿Te has preguntado? Tú puedes hacer la diferencia en una sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad. Y he titulado esta enseñanza de hoy, repite conmigo, viviendo en santidad, un llamado a la pureza espiritual. Amén. Fíjense que no es una coincidencia que la semana pasada se estuvo hablando de la obediencia y la desobediencia. La semana anterior se estuvo hablando lo que es ser sal y luz, y hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Amén. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a separarnos del pecado y a caminar en el camino de la luz. A lo largo de toda la Biblia. Sabemos que en Génesis Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, Dios dio mandatos, y desgraciadamente escuchamos a otra persona y no obedecimos al Padre. Y sabemos lo que ha hecho el pecado y lo que sigue haciendo el pecado en el ser humano. Pero dice Dios que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Hay un diseño original
hecho por Dios, que no había contaminación de ningún tipo, y el pecado desgraciadamente vino a romper, a quebrantar ese diseño tan hermoso. Pero si tú eres hijo de Dios, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y tú eres hijo de Dios. Y va a haber un camino que es el camino de la santidad, el camino de la santidad, y sabemos que no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil y lo vamos a ver, y Dios sabe que no es un camino fácil, porque estamos contaminados por ese pecado. Hemos crecido con tantas mentiras, y hoy tenemos hábitos, desgraciadamente, acerca de las mentiras que hemos creído. Hemos dicho aquí que el hombre camina, habla, se viste, gracias a una creencia. Y todo lo que tú crees, si tú no le pones un filtro a través de la palabra de Dios, nunca vas a poder vivir en la verdad. Necesitas examinar y poner el filtro, que es lo que Dios dice acerca de su diseño, y entonces Dios aclara tu corazón y aclara tu mente. ¿Estamos? Y eso es lo que pretendo hacer en esta tarde. ¿Qué significa realmente vivir en santidad? Antes de entrar en Primera de Pedro, vayan buscándolo, Primera de Pedro 1, 15, 16. Yo quiero ir a Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y este versículo, mírenlo ahí, este versículo nos enseña cuál es el camino de la santidad. Yo me tomo mi tiempo para poner todas estas cositas para que entiendan cuando hay cosas como guardados irreprensibles, para que ustedes entiendan qué significa eso. Santificados por completo, para que entiendan que es el proceso por el cual una persona se libra del pecado y se vuelve pura y limpia, que al final eso es lo que Dios quiere. Mientras más tú le entregues tu corazón a Dios, dice la palabra de Dios que los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, mientras más nos acerquemos a Dios, definitivamente vamos a vivir en la verdad y vamos a rechazar todo aquello que nos impide vivir en la verdad. Amén. Y miren ahí lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que volvamos al diseño original, santificarnos por completo. Y ahí está explicado qué es. Es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa. Santa no significa que te salgan alitas en las espalditas. Es tus actitudes ante la vida y los procesos de cambio que tú vas a tener con todo aquello que se presenta. Hoy quiero hablar un poquito de Isaías. Y Isaías entendió el proceso de la santificación, desgraciadamente, a través de una crisis. El pueblo hebreo estuvo viviendo 52 años con un rey que se llamaba Osías. Ese rey empieza su reinado a los 16 años y por 52 años hizo lo bueno delante de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desgraciadamente, cuando vemos las bendiciones, vivimos las bendiciones, se nos olvida que Dios está detrás de todo eso. Y ahí es donde viene la apostasía. Todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, y Dios ya no es el primer lugar en mi vida, lo pongo en el asiento de al lado de copiloto. Y ahí perdemos el rumbo. ¿Por qué? Porque empezamos a descansar en nuestro razonamiento, en nuestra intelectualidad, y se olvida Dios. Y ahí es donde podemos entrar en apartarnos de Dios, en apartarnos de la verdad. Interesante que el capítulo 5 de Isaías repite: ay de los que se juntan, ay de los que lo malo le dicen bueno, ay de lo dulce le dicen amargo, ay, 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 ay. 5, 6 veces se repite, 6 veces se repite, ay de los que. Y búsquenlo en el capítulo 5, no se los voy a leer para que ustedes pasen tiempo con Dios. En el capítulo 6,
Después explico esto. Isaías entiende la condición del hombre. Isaías entiende que todo se trata, repite conmigo, todo se trata de mí. Repite conmigo, todo se trata de mí. No de mi esposo, no de mi esposa, no de mis hijos. Se trata de mi relación con Dios. Porque si yo no estoy bien con Dios, es mi responsabilidad. Y no le puedo echar la culpa a mi esposa de que yo no estoy bien con Dios, porque ella es la piedra de tropiezo. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos a tener un día, ¿un qué? Un juicio delante del Señor. Y le vamos a dar cuentas a ese Dios. Esfuérzate por buscar la presencia de Dios. Esfuérzate como hizo Isaías, por buscar la presencia de Dios. El pueblo entero estaba en pecado. Y es muy fuerte el capítulo 6. Porque Isaías le clama a Dios y le dice, aunque sea 10, no quiero que destruyas esto, aunque sea 10, deja 10. Léanlo. Yo no quisiera nunca caer en las manos de ese Dios justo. Yo quisiera ser un hijo obediente, humilde, que acepta la reprensión y la dirección de Dios. Los sabios aprenden ¿por qué? Por instrucción, y los necios aprenden por golpes. Y hay un tercero que nunca va a aprender. No importa si choca una vez, 2 veces, 3 veces, él sigue hacia adelante en su necedad, en su terquedad, en su orgullo. Y ahí vemos la vida de muchos necios. Y Isaías llegó a este gran despertar, yo le llamaría. Y le dijo a Dios, entonces dije, ay de mí. Ya no era ay de los que, sino ay de mí. Ay de mí. Yo siendo inmundo, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, su condición. Él sabía que delante de Dios no era puro. Señor, pero ¿cómo tú me vas a usar a mí? Si mi condición es esta. Y el Señor le dice un poquito más abajo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Estás dispuesto a que Dios te use? ¿Estás dispuesto a que Dios te hable a tu corazón y tú le puedas decir, envíame a mí, a hablarle a todas esas almas que están perdidas allá afuera, a tener misericordia con todas esas almas que están perdidas allá afuera, a todas esas personas que viven en la oscuridad, como nosotros vivimos en un momento de nuestra vida y muchas veces entramos en esa oscuridad? ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas veces porque el pecado va a estar... Miren, esto es una batalla de todos los días. Yo no sé si tú sabes que esto es una batalla de todos los días. Que este proceso de la santificación es un proceso bien difícil. Pero quiero decirte algo, no estás solo. Repite conmigo, yo no estoy solo. Dios está conmigo. Dios pelea mis batallas. Amén. Y es así, ahí es donde tenemos que descansar tú y yo. Ponme de nuevo ahí Tesalonicense, por favor. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es un deseo de Dios santificar a sus hijos. Y todo vuestro ser, vuestro espíritu y vuestra alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa guardado irreprensible? Ahí está, significa vivir consciente de que hemos sido separados para Dios para buscar la santidad de Dios. Dios, ya tú eres hijo de Él y te dice, ya no más en este mundo, vives aquí, pero tú eres para mí. Tú vas a vivir ahora en mi reino, tú vas a aprender a vivir en la verdad. Y cada día que pasa, mientras más tú me des tu corazón,
tus pensamientos van a ser transformados, tu vida va a ser transformada. Y todo aquello que en algún momento de tu vida fue dolor, todo aquello que en algún momento de tu vida no veías esperanza, ahora yo te voy a dar una esperanza de vida. Y la mejor esperanza de vida que tenemos todos nosotros es que sabemos que vamos a vivir una eternidad con el Señor. Amén.